Bien, hola, bienvenidos y bienvenidas. Mm, Hoy voy a hacer un video en el que hablaré sobre Helena de Troya, la conocida por todos, Helena de Troya, pero reversionando un poco el mito más extendido, más conocido, y también sondeando un poquitito en su imagen, en su figura, y también con motivo de hablar de ella, conocer un poco en torno a la guerra de Troya, los personajes mm, principales que tienen protagonismo en ese suceso mitológico tan importante. Y bueno, y eso, reunirnos, contarnos historias y pensar un poco, que es la idea de este canal, más que pensar, también abrirse a dejarse interpelar, atravesar, ya sea con la mitología principalmente o a veces también con algún poema, que en realidad son lenguajes simbólicos y hermanados. Bien, entonces hoy vamos a hablar de Helena. Lo digo ahora porque siempre me suelo olvidar y no sé si tendrá algún resultado, pero mm, eh, en los videos de YouTube hay un lugarcito donde vos podés ver quiénes ven el video, si están suscritos o no, y el 99,5% de las personas, escasas personas que ven estos videos, por ahora escasas, seguramente van a ser muchas más, porque me parece que está bueno lo que conversamos. Reconozco que no hay una gran producción audiovisual, pero también es una opción. Mm, bueno, ese gran porcentaje de personas que miran los videos no están suscriptas al canal. Y bueno, si gustan, no cuesta nada, es un botoncito y en teoría el algoritmo empieza a reconocerte un poco más. Y nada, también uno, así como cuando se escribe un poema, o mejor cuando se escribe un libro, el poema no necesariamente, pero un libro, la intención es que lo lean. Con esta intención de los videos también es que se escuchen, y también revitalizar la potencia del mito y a través de esa potencia, de la mitología, de la poesía, de lo simbólico, de lo, de lo ancestral, de lo ritual, poder reencantar el mundo que habitamos, o poder darnos cuenta, más que reencantar, mm, dejar caer los velos de neblina que nos hacen ver con cierta opacidad lo que en realidad siempre está resplandeciendo. Introducción larguísima. Vamos a hablar de Helena. Helena fue hija de Zeus y de Leda. Leda era la reina de Esparta, la esposa de Tíndaro. Eh, y bueno, como en la mayoría de los mitos, mm, siempre hay más de una versión. Acá nos vamos a esbozar una, pero voy a señalar la otra también respecto al nacimiento de Helena. Mm, el mito narra que Zeus, para enamorar a Leda y para poder eh, relacionarse con ella, se transforma en cisne. Y ese mismo día, esa misma noche en la que Leda y Zeus tienen relaciones, también Leda tiene relaciones con su esposo y Tíndaro. Y entonces
esa misma noche, ese mismo día, se produce en ella un doble embarazo. Y luego ella pone 2 huevos, y en un huevo van a estar Clitemnestra y Castor, y que van a ser hijos de Tíndaro y van a ser mortales. Y en el otro huevo van a estar Helena y Pollux, que van a ser semidivinos. Hay varias versiones de este, de este nacimiento de Helena. Otra teoría es que en realidad Zeus sí, transformado en cisne, con quien tiene relaciones con Némesis, la diosa Némesis. Y luego ella pone un huevo, y este huevo es encontrado por Clitemnestra, por Leda, y, y cuando nace Helena la crían en el reino como si fuese hija de Tíndaro y de Leda. También Castor y Pollux, que son hermanos de Helena, eso sí está en todos los mitos, eh, son conocidos en la mitología como los Dioscuros, y representan a estos gemelos heroicos, que es una figura arquetipal, una imagen arquetipal que se repite en varias mitologías, no solo los Dioscuros en la mitología griega. El caso más conocido es Rómulo y Remo, pero también hay unos gemelos divinos en la mitología maya, en la mitología hindú. Bien, y Castor y Pollux son quienes cada noche podemos ver en la constelación de Géminis. Géminis quiere decir gemelo. Eh, y las 2 estrellas más brillantes de esta constelación, que son las cabezas de los mellizos, una se llama Castor y la otra se llama Pollux. Es decir, la mitología bien presente en nuestra cotidianidad, aún sin percibirla. Y Castor, el que mayormente se lo señala como mortal, aunque hay versiones de que los dos eran inmortales, pero la más extendida es esta que le estoy mencionando, que ambos nacen, y ya sea de un solo huevo o de estos 2 huevos, en la que Castor nace con Clitemnestra y Pollux nace con Helena. Eh, la versión más extendida es que uno de los 2 gemelos era inmortal y era Pollux, y el otro era mortal y era Castor. La característica principal de Castor es que era muy hábil en domar y montar caballos, y en lo relacionado con los animales. Y Pollux, su destreza mayor era el combate cuerpo a cuerpo sin armas, digamos, como una especie de boxeo, para que lo podamos entender. Y era sumamente hábil en eso. Bueno, y ambos son héroes de reconocida mm, valía por sí mismos. eh, y van a emprender varias aventuras heroicas. Y hay un detalle bonito, que cuando muere Castor, el que era mortal, Pollux le pide a su padre, a Zeus, que, que su hermano sea inmortal también. Y llegan al acuerdo que durante una temporada Castor va a estar en el Olimpo, es decir, en la tierra de los dioses inmortales, y Pollux va a descender al Hades y a tomar el lugar de su hermano. Y entonces están rotando esta estancia en el Hades, donde están las armas de, de los mortales, y en el Olimpo, donde residen buena parte de los dioses, y quienes han sido transformados en dioses también. Eh, y ante este gesto de fraternidad, de amor, Zeus, para que puedan permanecer juntos sin tener que estar
en esta rotación los transforma justamente en la constelación de Géminis, donde los hermanos permanecen unidos como han permanecido desde siempre y como lo hicieron durante su vida. Volviendo a Helena. Helena crece entonces ahí en el reino de Esparta con sus hermanas, hermanos y con Leda y Tíndaro. Y ya de pequeña exhibía, era depositaria de una belleza extraordinaria, digamos que eso, su fama rompe los límites de Esparta y llega a varios rincones de la Grecia antigua, porque justamente no era una belleza habitual, era una belleza en el verdadero sentido de la palabra, que a veces la utilizamos no en su contexto apropiado, una belleza extraordinaria. Era una belleza casi divina, y pese a tener una corta edad, ya se avisoraba esa belleza despampanante. Y esa fama de belleza extraordinaria llega a oídos de otro héroe conocido, Teseo, que es quien mata al Minotauro, entre otras proezas. Y Teseo tenía un amigo que se llamaba Pirito, y ambos hacían una noche de borrachera, me imagino yo. Esto no lo narra el mito, es imaginación mía, pero me los imagino desafiándose a buscar la aventura más extraordinaria que pudiesen llevar a cabo, y deciden que los dos se iban a casar con hijas de Zeus. Y entonces deciden que van a raptar a Helena y a Perséfone. Y se juegan a la suerte quién se queda con quién, y Helena queda del lado de Teseo y Perséfone del lado de Pirito. Y entonces deciden emprender esta aventura, que consistía rotundamente en raptarlas a las dos. No era una aventura de seducción, sino una aventura delictiva. Y era raptar primero a Helena y después ir al Hades, descender al Hades. Perséfone es la esposa de Hades. Y raptar a Perséfone. Nada, no se andaban con chiquitas. Perséfone es una diosa muy poderosa. Y bueno, van a Esparta en un día que había una celebración. Helena está participando de esa celebración a la diosa Artemisia. Y bueno, como había una cierta distracción por esa celebración, se pueden aprovechar y pueden raptar a Helena. Este es el primer rapto de Helena, o sea que el de París no va a ser la primera vez. Y Teseo y Pirito van hacia Atenas, que es donde reinaba Teseo, ya habiendo derrotado al Minotauro y habiendo vuelto. Su padre, que era Egeo, había muerto, y entonces él se había heredado ese reino. Pero en Atenas no lo dejan entrar, y la misma población se resiste a que entre con la princesa raptada de Esparta, sabiendo que eso podía traer complicaciones muy serias para Atenas. Y entonces Teseo va hacia donde estaba su madre, Etra, que es la madre que lo había criado a Teseo cuando era pequeño, y él todavía no sabía que era el hijo del rey de Atenas. Y deja a Helena entonces con su madre, con Etra, y deciden marchar hacia el Hades con Pirito a raptar a Perséfone. Antes de saber qué pasó ahí, narro
brevemente quién era Piritó, que es un personaje tal vez no tan conocido. Y es conocido principalmente, bueno, por estos raptos, que ahora vamos a ver cómo terminan, y también por su amistad con Teseo y por la batalla de los Lápitas, mm, que en sí Piritó era hijo de Ixión, también es un personaje bastante conocido, rey de Tesalia, y cuando Piritó se casa, la boda se llama, eh, es una boda a la que invitan a muchos dioses, invitan mm, a Nereidas, a, a ninfas, invitan a los centauros. eh, y bueno, en la boda hay un gran banquete, él se casa con Hipodamía, un gran banquete, que coman mucho, beben tanto que los centauros, que son eh, estos personajes mitad caballo, mitad humano, y que a excepción de Quirón, los centauros eran como una fuerza más bestial, ¿no? No tan civilizada, podemos decir. De hecho, los humanos mayormente le temían a los centauros, se decía que eran caníbales, así como las sirenas, por ejemplo. Eh, bueno, y los centauros beben demasiado y empiezan a querer raptar, era común en Grecia la cuestión del rapto, a las mujeres que estaban en la boda, incluso a Hipodamía, a la novia recién casada. Cuestión, se desata una batalla entre centauros y el resto de los invitados de Pirito. Mm, Esa batalla es conocida porque se llama Batalla de Lápitas. Y bueno, hay un gran enfrentamiento que dura bastante. eh, Mueren muchos centauros, mueren algunos de los invitados de Piritó, y Teseo, que estaba invitado, toma partido para el lado de Piritó y finalmente terminan derrotando a los centauros. Eh, Ese es Piritó, y ahí se sella esa amistad eh, muy fraterna con Teseo. Nos habíamos quedado ahí la cuestión de que deciden ir dejan a Helena con Etra, la madre de Teseo, y deciden ir al Hades a raptar a Perséfone. Pero Hades, el dios del inframundo, se entera que estos dos adolescentes, podemos decir, estaban planeando esto, y les tiende una trampa. Y ni bien descienden al inframundo, esta trampa es efectiva, y tanto Teseo como Piritó quedan encadenados a una especie de sillones, a unos sillones, digamos, para que lo podamos comprender, y, y no pueden despegarse de ninguna forma de ese lugar. Es decir, que quedan ahí apresados. Y Helena, que había sido llevada con Etra, mientras sucedía este suceso, es rescatada por sus hermanos, los Dioscuros, Castor y Pólux, y la madre de Teseo, Etra, es tomada también como rehén por ellos, y de hecho Etra va a estar al lado de Helena hasta casi los últimos momentos en la batalla de Troya. Va a ir a Troya como su dama de servicio. La madre de Teseo se transforma en la dama de compañía de Helena. Es decir, que la aventura de Teseo y Piritó termina muy mal. Termina tan mal que eh, Hércules, cuando desciende al inframundo, Hércules, no voy a entrar ahí, pero tenía que hacer estos famosos 12 trabajos. Uno de ellos, creo que justamente el 12, el último era matar a Cerbero, el Can Cerbero, que es el perro de tres cabezas que protege la entrada al inframundo. Y cuando desciende, ve a Teseo y a Epiritó, que estaban apresados en estos sillones sin poder despegarse. Y los dos le tienden la mano a Heracles para que lo saque de ahí.
y Heracles toma la mano de Teseo, hace mucha fuerza, y era Heracles, y logra despegarlo a Teseo. eh, y Piritó, que también había tendido la mano, Heracles lo toma también y empieza a jalar, a tironear, pero cada vez que tironeaba del cuerpo de Piritó, en la tierra se producía un terremoto. Y entonces al tercer, cuarto intento, Heracles, se da cuenta de que no, de que no va a haber forma de salvarlo y sale del inframundo pudiendo rescatar solo a Teseo. Bien, mm, se dice que en este rapto, igualmente, en el trayecto eh, en el que Helena estuvo mm, presa de Teseo, mm, concibieron a una hija que es Ifigenia, que, que va a ser bastante importante ella, porque ella va a ser sacrificada. Ahí entro en esa historia. Hay muchas historias en cada historia. Pero Ifigenia está en las dos versiones, que es hija de Clitemnestra, la hermana de Helena y Agamenón, que ellos se van a casar. Agamenón, rey de Micenas, se casa con Clitemnestra, princesa de Esparta, y reinan en Micenas. eh, y están las dos versiones, que Ifigenia fue hija de Helena y de Teseo, y como Helena todavía no tenía esposo, es criada por su hermana y por Agamenón, y la otra versión que no sucedió eso, y que Ifigenia era hija de ambos, de Clitemnestra y Agamenón. Ifigenia, decíamos, es importante porque cuando ya está, ahí adelantándonos un poquitito, cuando ya está declarada la guerra de Troya, Agamenón consigue 1000 naves que junto a él zarpen y vayan a atacar a Troya, pero en un determinado momento los vientos se detienen absolutamente y no hay forma de poder volver a zarpar. Y esto es producto de un enojo de la diosa Artemisia, porque en determinado circunstancia, Agamenón, cazando en el bosque, había cazado un ciervo sin pedirle permiso a ella y se había vanagloriado de ser el mejor cazador. Y entonces Artemisia, en venganza por esa falta de respeto, eh, hace esto, que no soplen los vientos y que estén imposibilitados los barcos de poder llegar a Troya. Y Agamenón consulta con Calcas, que era el profeta de Micenas, que fue a la guerra de Troya también. Y Calcas le dice que la forma de calmar la furia de la diosa es que sacrifique a Ifigenia, su hija. Bueno, hay ahí como duda, obviamente, en Agamenón. Se dice que le envió una carta a Clitemnestra diciendo que Ifigenia tenía que ir y que luego le mandó otra carta diciendo que en realidad lo había hecho obligado, pero que no la mandase nada a su hija, pero que esa carta nunca llegó. Eh, y bueno, y también la versión de que Ifigenia va sola o va con su madre, Clitemnestra, al lugar donde, según Calcas, tiene que ser sacrificada. Y de hecho se disponen a sacrificarla para poder zarpar. Y en el momento en que la van a sacrificar, mmm, la, está la versión mágica. La diosa eh, trueca el cuerpo de Ifigenia por el de una cierva y es sacrificada esa cierva. O una versión como más racional, que en el momento que la están por sacrificar aparece una cierva, algunos dicen una osa, aparece un animal y Calcas se da cuenta que eso es una señal
que se puede tomar a ese animal en lugar de Ifigenia. Y lo cierto es que a partir de ese momento, Ifigenia, Artemisia toma a Ifigenia como sacerdotisa suya, mm, y al salvarle la vida, Ifigenia se transforma en una sacerdotisa de Artemisia. Bueno, cuestión con el sacrificio hecho, van a poder zarpar. Pero esto sucede un poco antes, un poco después, y antes hay que narrar mmm, algunas, algunas cositas para llegar a ese momento en el que ya la guerra, como dije, estaba declarada. Los Dioscuros, recordemos, rescatan a Helena del rapto que estaba con Etra, la madre de Teseo, y vuelven a Esparta. Y eh, Helena ya estaba en edad de casarse, y su padre, Tíndaro, tenía mucho temor justamente por esta gran belleza de Helena, y había muchos pretendientes, 29 pretendientes en total, príncipes de distintos reinos que, que pretendían a Helena por su belleza, pero también porque era la princesa de Esparta, o sea que heredarían el trono de Esparta, nada menos. Y entonces Tíndaro estaba muy temeroso y muy dudoso de, al elegir uno, despertar la ira de los otros 28. Y ahí entra en escena, ya por primera vez, y va a ser un personaje central en todo el desenlace de la guerra de Troya. Este personaje es Ulises o Odiseo. Y Odiseo ya estaba enamorado de una prima de Helena, que estaba en un reino bastante apartado de Esparta, que él ya la había visto y se había enamorado. Esta prima es Penélope. Y Odiseo ya instalando lo que va a ser su gran capacidad de prever movimientos, de prever jugadas y de saber adelantarse y leer las situaciones con mucha maestría, le da un consejo a Tíndaro. Le dice que lo que puede hacer es que antes de que elija a Helena, con quien se quiere casar, y que antes de que ella elija, entre los 29 príncipes tengan que firmar un acuerdo, un tratado, en el que se comprometían a que si Helena era raptada o se le declaraba la guerra a Esparta, el resto de príncipes eh, tenían que salir a defender a Helena. Era una forma de asegurarse que todos los que iban a ser rechazados no tuviesen forma de esto, de raptar a Helena, que estamos viendo que era una costumbre bastante extendida, o declarar la guerra a Esparta. A Tíndaro le gusta esta idea y es lo que hacen. Y bueno, se declara ahí una competición y Helena termina eligiendo a Melenao, que era el hermano de Agamenón. Y Ulises, a cambio del consejo, le pide a Tíndaro que quería casarse con su sobrina, con Penélope, y ahí se inicia una de las historias de amor más conocidas de la mitología. Bueno, Helena elige a Melenao, que tenemos la imagen capaz de alguna película o demás, que de Melenao como un ser no muy agraciado, muy decrépito. En la mitología no era así, de hecho gana estas competiciones y Helena se enamora de Melenao y ella lo elige a él. Y bueno, cuestión, Helena y Melenao al poco tiempo
son reina y rey de Esparta. Y entra en juego aquí el segundo personaje imprescindible al hablar de Helena y de la guerra de Troya, que es París. ¿Cómo llega París a raptar a Helena? Siendo que Helena era la reina de Esparta ya en ese momento cuando es raptada. La historia de París, resumida, es que él es hijo de Príamo y Eucúba, reina y rey de Troya. Y cuando nace París, había una profecía. Los griegos, en la mitología, pero también en la cultura griega, hay una. Ahora también lo vamos a ver un poquitito con, con el ejemplo de Héctor, pero tal vez hoy día nos cuesta creer mmm, esa centralidad de las profecías. Mm, Sin embargo, había una creencia en lo inevitable del destino, ¿sí? Mm, y, y que las profecías eran reveladas a quienes poseían ese don y que mm, eran verdad esas profecías, no había forma. Y de hecho siempre en los mitos las profecías siempre terminan siendo verdad, aun cuando se intenten evitar. eh, y hay también una cosmovisión que a nuestra mm, modernidad tardía eh, le cuesta aceptar, pero que mm, es compartida por, por todas las culturas o la mayoría de las culturas originarias, ¿no? El mito y la profecía, y la profecía en el mito y en la vida, eh, cumpliendo un rol muy preponderante. Bueno, y la profecía, tengo mucha capacidad en ramificarme. La profecía decía que cuando nació París, que si ese príncipe vivía en el reino, en Troya, se iba a desencadenar la tragedia y la caída de ese reino. Y Príamo, su padre, cree en esa profecía. Y entonces lo que decide es que había que matar a ese hijo para que la profecía no se cumpliera, ¿no? Si vivía en el reino, eh, se iba a desatar la catástrofe en él. Y entonces pero él no tiene la fuerza para poder matarlo y le pide a un criado suyo de mucha confianza, que se llamaba Agelao, que, que llevara a Alejandro, tal era el nombre real de París, el príncipe Alejandro, mmm, al bosque y lo matara. Bueno, y Agelao va entonces con el bebé, con su arco y su flecha para matarlo, pero al momento de tener que asesinarlo, no puede hacerlo tampoco, y decide abandonar el reino y vive en las periferias de Troya, perdido en el bosque, y cría a Alejandro, lo llama Paris para borrar cualquier conexión que pudiese haber con esa otra vida, lo llama Paris y lo cría como su propio hijo. Y entonces Paris crece sin conocer ese origen propio, y crece como un pastor en el bosque. Eh, Paralelamente a esto, y para que podamos entender el rol de París en la guerra de Troya, París crece entonces como un pastor en el bosque, y paralelamente en el Olimpo hubo un suceso incluso más importante que esta boda de Pítaro que mencionábamos, una boda con un motivo mitológico muy recurrido en el arte
y además que es la boda de Peleo y Tetis, que son padre y madre de Aquiles. No entro demasiado en la historia de cada uno, aunque de por sí es interesante. También hay profecías, sobre todo en Tetis, eh, pero bueno, nos iríamos un montón. La cuestión es que Tetis se tiene que casar con Peleo, que era un mortal. Mm, Y en esa boda son invitados también dioses, diosas y toda serie de seres eh, divinos y mortales a esa gran boda. Menos se olvidan de invitar a justo a quien no tendrían que haberse olvidado, que es Iris, que es la diosa de la discordia, y justamente lo que va a hacer es, al sentirse rechazada y expulsada por no haber sido invitada, es sembrar la discordia en ese casamiento y arroja una manzana de oro en la boda con la inscripción en esa manzana que decía esta manzana es para la más bella o para la más bella de las diosas. Y cuando lees una manzana de oro con todo lo que simboliza la manzana, mmm, Afrodita no tiene ninguna duda de que ella es quien tiene que poseer esa manzana porque ella es la más bella de las diosas. Y cuando está a punto de agarrarla, Hera le dice que no, que en ningún lugar dice Afrodita la más bella de las... Dice para la más bella de las diosas, y yo soy más bella que vos, dice Hera. Entonces va a querer agarrar Hera a esa manzana, pero también se interpone Atenea, la diosa de la sabiduría, y dice que ninguna de las dos, que la más hermosa es ella. Y entonces ahí se siembra la discordia y nadie en la boda se atrevía a intervenir en favor de alguna de las tres, sabiendo que iba a desatar la ira de las otras dos. Y lo que se le ocurre a Zeus entonces es pedirle a Hermes, que es el dios mensajero, entre muchas otras cosas, que hable con Paris para que él sea el juez y que él determine quién iba a ser la más bella de las tres diosas. Paris, por esto que habíamos dicho, era un humano con un origen noble, pero que había crecido, según Zeus, incontaminado por las influencias del mundo, había crecido prácticamente en un estado salvaje y que eso le iba a, lo iba a dotar de una imparcialidad al momento de tener que elegir por alguna de las diosas. Están todos de acuerdo y todas de acuerdo en que Paris sea el juez y bueno, Hermes lo va a buscar, lo llaman, ahí tiene este suceso se llama el juicio de Paris, que es cuando Paris tiene que elegir a una de las tres. También, resumiéndolo, cada una de las diosas le promete, acorde a sus poderes, algo a Paris para que la elija ella. Hera le promete que si la elige a ella como la más bella, él reinaría en todos los reinos de Asia y todos los reinos conocidos del momento. Todo el poder. Atenea, la reina la diosa de la sabiduría, le dice que si la elige a ella, justamente le daría el don de la sabiduría infinita y sería el más sabio de todos los hombres. Y Afrodita le dice que si la elige a ella, le daría el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y Paris, en esa situación de juez inesperada, eh, termina eligiendo a Afrodita, termina eligiendo por el amor de la mujer más hermosa. Bueno, se termina entonces ahí ese juicio. Las otras dos diosas no quedan del todo conformes,
pero la que resulta victoriosa es Afrodita. Y para que esta promesa de Afrodita se pudiese cumplir, se desencadenan unos sucesos que permiten que Alejandro o Paris llegue a conocer a Helena, que era la mujer más hermosa del mundo, y se enamorasen o de alguna forma obtuviese su amor. Y en Troya todos los años, en la fecha en la que se suponía que Alejandro había muerto, este príncipe niño, este príncipe bebé, se celebraban unos juegos en honor a él. Y bueno, Paris termina llegando a esos juegos, los termina ganando, eso desata la bronca de los nobles, que un pastor venido de la nada, que nadie se explica cómo terminó pudiendo acceder a esos juegos, le ganase, y deciden que lo van a matar por su soberbia. Y cuando están a punto de asesinarlo, sus propios hermanos, menos Héctor, que también es hermano de él, pero que no participaba de esos juegos. Aparece Casandra, hermana de Paris, hermana de Alejandro, y lo reconoce. Casandra, también otro personaje muy atractivo, muy bonita. Bueno, ella lo reconoce y los padres de Paris se acercan, lo reconocen y bueno, olvidándose de la profecía, Príamo y Eucúba, sus padres, sobre todo Eucúba, que vivía con mucha culpa por ese asesinato de su hijo, permiten que Paris retorne a ser Alejandro, aunque nunca va a dejar de ser Paris, se va a llamar Paris, que volviese como un príncipe y que recuperase su lugar. Este personaje que lo reconoce, Casandra, que también va a tener su importancia en la guerra de Troya, era hija también, hermana de Paris, hermana de Héctor, hija de Príamo y Eucúba, y ella en un determinado momento le pide a Apolo que le otorgue el don de la profecía. Y Apolo le dice que sí, que él está dispuesto a darle ese don, pero que a cambio tenían que tener relaciones los dos, ¿no? Pasar una noche juntos. Casandra le dice que sí, acepta ese trato, entonces Apolo le da el don de la profecía y a la noche que tenían que yacer juntos, Casandra le dice que no está dispuesta a tener relaciones con él. Y esto enoja a Apolo y lo que hace Apolo es escupirle en la boca, y al escupirle en la boca a Casandra no le quita el don de la profecía, porque lo que es dado no se puede quitar, pero sí en un juego muy macabro, lo que hace Apolo es que sin quitarle el don de la profecía, le quita la credibilidad. Es decir, Casandra efectivamente poseía el don de la profecía, era capaz de profetizar y de ver lo que iba a suceder, pero era imposible que cualquiera que escuchase sus palabras le pudiese creer. Al escupirle en la boca genera esa maldición. Incluso más terrible que haberle sacado el don de la profecía. Y entonces por eso sus padres y demás pensaban que Casandra estaba loca. De hecho, Casandra, cuando entra el caballo de Troya, ella se niega y pide que no entre, porque ve, profetiza lo que va a suceder, pero efectivamente nadie le cree.
Bueno, en este retorno de Paris entonces como príncipe a, a Troya, le encargan un viaje diplomático absolutamente menor que tenía que ir a Esparta, que era el reino de Helena y Melenao, a hacer una serie de negocios, nada, algo como de rutina, digamos, de diplomacia de la nobleza. Mm, París va a Troya, a Esparta, eh, y bueno, es recibido como un príncipe. eh, la hospitalidad en Grecia era sumamente importante, ¿no? Ser un buen anfitrión y ser un buen invitado, saber mantener esas formas también era muy, muy importante. Eh, y en el mismo día que él llega a Esparta, Melenao tiene que salir del reino porque había fallecido su padre y entonces tiene que ir a los funerales en honor, y le pide a Helena que ella sea la anfitriona de París. Bueno, y ahí sucede lo que sucede. Eh, esta promesa de Afrodita cobra cuerpo y nunca queda claro si Helena efectivamente se enamora de París o París, creyendo, recordando esa profecía, se cree en el derecho de raptar a la mujer más hermosa del mundo. Mm, eh, la cuestión es que mm, París retorna a Troya con ese rapto consumado. Pero acá empieza a haber más de una versión. Versiones que intentan moralizar un poco, como por ejemplo esto, de que posiblemente tal vez Helena no estaba enamorada de Paris y que fue un rapto, como minimizando la capacidad o poniendo en tela de juicio esa capacidad de poder enamorarse por parte de ella, y optar por eso. Mm, También la más simbólica y la que vamos a profundizar un poco al finalizar el video, es la que en realidad era, aún disgustada por no haber sido elegida como la más bella de las diosas, lo que hace en ese momento es construir con una nube, el cuerpo de Helena, como si fuese un holograma de Helena, y que en realidad lo que Paris rapta y lleva a Troya es esa nube, y que la verdadera Helena es llevada por Hera a Egipto, y que mientras se desarrolla la guerra de Troya, que es una guerra larga, dura 10 años, Helena está protegida y resguardada en Egipto, Helena la verdadera. Y que al retorno de Melenao, que tiene una serie de inconvenientes para regresar a su reino, se pueden volver a encontrar. Eh, pero bueno, después vamos a profundizar un poco en esta idea de la nube. Mm, pero lo cierto es que al consumarse ese rapto, ya sea Paris engañado y llevándose una nube, o ambos enamorados, o Paris raptándola, lo cierto es que eso desencadena, es una excusa perfecta para la guerra que se desencadena, que es la guerra de Troya. Mm, y Agamenón reúne, hace que este pacto que había hecho firmar Odiseo se respete, y Agamenón, hermano de Melenao, reúne entonces eh, una fuerza de aqueos muy grande, y hay dos personajes que van a ser los dos centrales en el desenvolverse y en el final de la guerra de Troya, que son Odiseo y Aquiles. Estos dos personajes son los dos personajes que no quieren ir a la guerra. El otro personaje que tampoco quiere la guerra para nada y que siempre está buscando la forma de finalizarla o buscarle una solución es Héctor. Como los tres personajes más
heroicos más importantes. Ajax podría ser un cuarto, aunque menor. Estos tres son los tres más importantes. Y bueno, hacen ahí pergenian algunos planes. Ulises se hace pasar como que estaba loco, pero finalmente se dan cuenta que no. Él ya estaba con Penélope y tiene que ir a la guerra, no le queda otra, porque él mismo también había firmado ese pacto, pese a que a él no le interesaba Helena, sino que le interesaba Penélope. Tuvo que firmar ese pacto que había sido idea suya. Y también Aquiles, que tampoco quería ir a la guerra y estaba oculto en un reino vecino, disfrazado de mujer, y oculto con las concubinas en ese castillo. Y el que lo descubre es Ulises justamente, y bueno, y también tiene, tiene que ir a la guerra y va al mando de los Mirmidones, que era el ejército de Peleo, su padre. Cuestión, pasa esto de Ifigenia, que estaban yendo, el viento no sopla, tienen que sacrificar, se hace este intercambio por la sierva, y llegan a Troya. Y bueno, hay varios sucesos muy bonitos en la guerra de Troya, muy jugosos. El duelo entre Ajax y Héctor, por ejemplo, un duelo que dura todo un día y que ninguno resulta victorioso. Y claramente también, bueno, la rebelión de Aquiles a Agamenón, que termina finalizando cuando Héctor mata a su amante, y eso hace que Aquiles se enoje profundamente y termina matando a Héctor en un duelo también muy, muy jugoso, porque en ese momento mmm, Héctor, por ejemplo, es uno de los personajes que cuando viene Helena raptada, mmm, así como cuando Teseo la había raptado y en Atenas no dejan que ingresen a Atenas, en Troya, pese a que él absolutamente va a estar en contra de la guerra, mmm, eh, él se da cuenta que ahí hay una voluntad, eh, unos hilos del destino que superan ampliamente la voluntad de los personajes involucrados. Y siempre, además, entonces acepta a Helena y siempre, nunca la va a culpabilizar de la guerra, como sí hacen otros personajes, ¿no? Culpándola a Helena de la guerra de Troya, cuando en realidad los motivos claramente fueron otros. Mm, Y, y esta misma postura vital de Héctor es la que hace que acepte el duelo con Aquiles, ¿no? Héctor está buscando siempre que la guerra se resuelva en un duelo mano a mano, que no haya más muertos de ninguno de los dos bandos, eh, y por eso tiene lugar este duelo con Ayax, que es cuando Aquiles estaba en rebeldía con Agamenón y no estaba participando de la guerra, y es cuando los troyanos empiezan a tener victorias, eh, y el segundo mejor guerrero de los aqueos era, después de Aquiles, era Ayax, y entonces Héctor y Ayax tienen un duelo mano a mano en el que ninguno gana. Héctor al final de ese duelo le regala su espada a Ayax el Grande, que es la espada con la que finalmente Ayax se va a terminar suicidando ya terminada la guerra. Eh, y esta misma filosofía entonces de aceptación del destino, de saber que mmm, hay una voluntad que es mayor a nuestra voluntad, eh, y que es esto mismo que hace que se crean en las profecías, esta misma postura, mm, es lo que hace que Héctor acepte el duelo con Aquiles, sabiendo que no había forma de ganarle, ¿no? Aquiles era, si bien no era inmortal, era invulnerable, podemos decir. No había forma de que un humano, como era Héctor, aún siendo tal vez el mejor guerrero humano, le pudiese ganar a Aquiles, y sin embargo él acepta ese,
ese duelo sabiendo que no era una decisión personal, que había un destino mayor. Hay una imagen muy hermosa en, en ese duelo. Héctor estaba casado con Andrómaca, que después va a tener también una participación en los sucesos posteriores a la guerra, y tenían un hijo pequeño, eh, y cuando Héctor está para ir a pelear con Aquiles, se despide de su esposa, sabiendo este destino, y se va a despedir de su hijo, y Héctor estaba con su casco, mmm, y eso asusta a su hijo. Entonces Héctor se da cuenta de eso y se saca el casco y puede abrazar y saludar a su hijo. En esa imagen hay un simbolismo de humanización del héroe que es capaz de quitarse esa armadura necesaria para enfrentar ese destino y ser humano, vulnerable, donde debe y puede serlo, y volver a calzarse esa armadura donde es necesaria. Bueno, dije capacidad para irme, para ramificarme. Volviendo, la guerra, ya conocemos más o menos todas cuál es el desenlace. Eh, y la guerra, después de 10 años muy desgastante, eh, termina finalizando con el famoso caballo de Troya, idea de Odiseo justamente. Y bueno, ahí ingresan los aqueos y hacen una masacre y toman rehenes a, a las pocas supervivientes de Troya, entre ellas Andrómaca, Casandra, Eucuba. Y bien, y Helena, en esta versión de que la verdadera Helena estaba en Egipto, cuando Melenao vuelve tiene una serie de inconvenientes en su regreso que hace que se desvíe y llegue a Egipto y ahí pueden reencontrarse. Eh, y en la otra versión, Helena estaba en Troya cuando Melenao y Agamenón derrotan a los troyanos. eh, vuelven a recuperarla y vuelven a, a su reino, a Esparta. Mm, Hay algunas cositas como para reflexionar, igual está quedando un poco extenso el video. Eh, pero principalmente lo que quería reflexionar es, bueno, me encanta esta idea personificada sobre todo en Héctor, pero que está muy presente en los mitos de aceptación del destino. Me parece una imagen muy necesaria, muy potente, en una modernidad que nos alientan permanentemente a pensar que tenemos el control de, de casi todo y que en realidad mmm, yo pienso eh, que nuestro control es limitado, con suerte, o tal vez inexistente, y que hay un destino que lo sabio es saberlo eh, aceptar con alegría, con dignidad. Mm, bueno, es todo un tema, igual, ¿no? Que no se va a resolver, obviamente. Pero me fascina esa postura vital de Héctor llevada a las últimas consecuencias, ¿no? Yo digo que creo el destino y estoy sentado acá hablando, ¿no? Creer en el destino cuando Aquiles te está desafiando a un duelo y que no es tu decisión, sino que hay un plan que excede tu voluntad, es otro cantar. Y por eso ese ejemplo es fascinante. Y después me gusta esta idea de la nube, de París raptando o enamorándose de una nube, que en definitiva, en cierta manera, el amor muchas veces, siempre, sobre todo en las etapas iniciales, el enamoramiento, digamos, más que el amor, eh, en gran medida es el enamoramiento de una nube, ¿no? Que construimos con
nuestras propias imágenes etéreas, cual nubes, eh, adoptando la forma de la persona amada, respetando esa imagen, idealizándola un poco. Y es una imagen que construimos más con nuestras ilusiones que, que con la persona real. Me parece que hay ahí también algo interesante a ser pensado, que muchas veces nos enamoramos más de una nube que de una persona real, y que el trabajo tal vez del amor sea encarnar eso etéreo que hemos construido y darle un cuerpo real que siempre va a ser más imperfecto, más limitado, mm, pero bueno, más cierto, más real. Eh, y después también me interesaba, y ya para cerrar este largo video, eh, está últimamente muy en boga hablar del pretty privilege, mm, el privilegio de ser hermoso, ¿no? Que las personas hermosas, tanto hombres como mujeres, supuestamente acceden a lugares de privilegio solo por su belleza física. Mm, Hay algo de verdad en eso, ¿no? Y también hay algo de verdad en que la belleza también es un castigo, ¿no? En esto de pensar si la belleza de Helena, que le llevó a ser deseada por tantos hombres, en realidad era un privilegio, una bendición o un castigo. Hay una película con Mónica Bellucci mm, que se llama Malena y aborda este tema. Malena ella vive en un pueblo de Italia durante la Primera Guerra Mundial, eh, y, y le sucede esto. Malena es tan, tan hermosa que todos los hombres del pueblo la observan con ansias de poseerla, con cierto odio por saber que no van a poder poseerla, y las mujeres del pueblo la observan con mucha envidia, con mucho desdén, a punto tal que en un determinado momento se cree que su esposo muere en la guerra, eh, y se le cierran todas las puertas del pueblo, mm, y la única solución que le queda es transformarse como en una prostituta de lujo para los soldados alemanes, para poder vivir, para poder comer. Mm, y mm, Hay algunos sucesos, y en un determinado momento las mujeres del pueblo, absolutamente encolerizadas y sabiendo que no tenía nada, su padre muere también en un bombardeo, que no tenía nadie que la defendiese, la sacan de su casa, le cortan el pelo, le rompen las ropas, en un gesto así, sí, de odio mm, por ser tan hermosa. Y los hombres del pueblo tampoco la defienden. La cuestión es que el esposo no había fallecido, había tenido un accidente, y al año, a los 2 años, pueden regresar al pueblo, y ya Malena está más avejentada, su pelo ya está más corto, con algunas canas incluso, y vuelve con esposo, además. No era esta mujer eh, inaccesible para los hombres, inaccesible de poseer e inaccesible para las mujeres de llegar a ser tan hermosa. Ya no era esa mujer, y entonces en esa vuelta al pueblo, Malena es aceptada, aceptada por las mujeres, que empiezan a tratarla mucho mejor. De hecho, hay un cambio en su postura corporal, eh, de caminar erguida como caminaba antes, con cierto orgullo. Empieza a caminar mucho más encorvada, mirando hacia abajo, y eso hace que las mujeres la acepten, y los hombres ya
mirasen con esa ansia de poseerla. Entonces, esto para complejizar el pretty privilege, eh, sin duda puede existir algo de eso. Y también volviendo y enlazándolo con la mitología, los griegos, en esto que hemos hablado de las profecías del destino, por ejemplo, una de las características muy clara en su cosmovisión es que los excesos son siempre malos. Y que un exceso de belleza es un exceso. Y que va a tener repercusiones inevitablemente para compensar ese exceso. Entonces la belleza excesiva, los griegos claramente la veían con preocupación. Para volver al origen, al que estábamos hablando de Helena y la mitología griega. Bueno, el video más largo que he hecho en este canal, había muchas ventanitas. No sé quién habrá llegado hasta acá, pero bueno, muchas gracias y nos vemos en próximos videos.